¿no? Entonces vamos a pasar al tema, ¿no?, de crear un usuario. Para crear un usuario yo puedo hacerlo de dos maneras. En principio, para crear el usuario, yo necesitaría, ¿no?, eh, un archivo que predetermine, digamos, las características de un usuario, ¿no? Entonces, pudiéramos colocar acá una creación entre comillas predeterminada, ¿no? Podríamos decir, sería así, ¿no? Eh, crear de manera predeterminada, ¿no? Sería una, ¿no?, una manera. No, hay dos formas, vamos a decir así, por decirlo de alguna forma, que hay dos maneras. Una sería de manera predeterminada, y la otra sería ¿no?, conociendo las opciones de creación. ¿Ok? Esas son las dos maneras que vamos a manejar, vamos a ver hoy día. Primero, de manera predeterminada. Cuando trabajamos con la primera opción, de manera predeterminada, ojo, aquí tenemos que echar mano a un archivo. Esto lo vamos a ver por acá. Ese archivito me voy a ubicar directamente aquí. Es este de acá. ¿Ok? Voy a copiar. Es el archivo que yo debería utilizar para crear de manera predeterminada. Entonces acá, digamos, forma predeterminada, ¿no? ¿No? Acá se utiliza el archivo, ¿no? Se usa el archivo SDI, ¿no? ¿Ok? Y también, obviamente, se usa el comando user add, ¿no es cierto? Ok, tiene que ver con eso. Si yo quisiera ver la manera predeterminada, ¿no es cierto? Yo tendría que, por ejemplo, ejecutar lo siguiente, ¿no? User add -d para ver cuál es ese archivito, cuál es el contenido de ese archivito. ¿Ok? Por ejemplo, si ejecuto eso, me sale esta información. Me está diciendo, ¿sabes qué? Acá hay un grupo predeterminado, el grupo 100. Ese grupo es el grupo users en inglés. Luego también esta variable me está indicando de que va a haber un directorio personal para el usuario en el directorio home. Esto me dice que la cuenta va a estar en algún momento cuando querramos cerrar una cuenta, si se le acaba el periodo de caducidad, él va a tener una temporada, dependiendo de lo que yo marque allí, ¿no? Como de gracia para poder seguir haciendo login, ¿no? Luego acá le puedo decir la fecha en que va a expirar su cuenta de usuario. También le estoy diciendo aquí, por ejemplo, que el usuario, ¿no?, va a trabajar con la shell de Unix, ¿no? La shell de Unix es esta de acá. También me dice que si yo quiero hacer que el usuario tenga una estructura de directorios predeterminada, él debería utilizar scale, ¿no? Esta variable indica que aquí, en esta ruta, hay una estructura de directorios que él debe trabajar. Por acá diríamos que él tendría también aquí, digamos, una variable en algunos sistemas, en algunas distribuciones, hay un correo interno, ¿no? Aquí en este caso, en esa variable, el spool, que es el área donde se almacenan los correos, ¿no? No está activado. Entonces, estos son los valores, ¿no?, que hay en el archivo de manera predeterminada, ¿no?
¿Ok? Entonces, si yo creara un usuario con estas características, sin utilizar comandos, miren por favor lo que sucedería. Si yo dejo esto de esta manera, voy a crear un usuario, ¿no? Con estos datos, a ver, con estos datos, crearé un usuario, ¿ok? Por ejemplo, vamos a crear el usuario, vamos a crear a Jaimito, por ejemplo, ¿no? Crearía el usuario Jaimito. Crearé el usuario Jaimito. Ojo, atención aquí. ¿Cuál sería el comando? En primer lugar, digamos, sería así, ¿no? Voy a poner 2 puntos. User add es el comando. Aquí yo le tendría que poner, por ejemplo, si quiero que el usuario tenga una descripción, le tendría que colocar de esta manera, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que Jaimito es un programador junior, por ejemplo, ¿no? Un programador junior. Y su cuenta de usuario, digamos, va a ser Jaimito. Fíjense, de esta manera yo voy a crear ese usuario. Se supone que me debe crear por esos datos, se supone que me debe crear un directorio personal, ¿no? Acá pudiera seguir, de repente, esto no me interesa por ahora, acá me va a asignar una shell y aquí va a haber una estructura. No sé si eso está programado o no, pero yo quiero probar si esto funciona o no funciona. Y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Doy entrada, ¿no? Ahora sí, atención. De hecho, el sistema me va a reclamar que no tengo los privilegios para poder crear esto de manera automática. Lo pueden ver ahí. Está bloqueado, ¿no? Así que yo me doy cuenta de eso y ahora debo utilizar el comando sudo, ¿no? Doy entrada y ya está. Se supone que ha creado el usuario. ¿Cómo verifico esto? Vamos a ver, verificar. ¿Cómo verifico? Primero verifico si existe la cuenta. Entonces yo podría decir ID Jaimito. Sí, se ha creado el usuario Jaimito, ¿no es cierto? Pueden ver, acá está su, digamos, identificador de usuario. Jaimito, es el 1002. También pertenece a otro grupo, el grupo que se llama Jaimito. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Estamos viendo al usuario. Lo siguiente, si alguien quiere de alguna manera conocer los comandos, esto ya no es necesario de repente, pero digamos que yo quiero saber, ¿no? ¿Qué hay con respecto a eso? Tú puedes darte cuenta que Jaimito tiene un grupo, ¿no? Su grupo se llama Jaimito, ¿ok? Es el que está acá. Hasta ahí eso. Luego, ¿qué pudiéramos apreciar? ¿Tiene contraseña? ¿No? Vamos a decir acá, ¿tiene contraseña? ¿No? Entonces, ya sabemos que esto tiene que ser con sudo, ya sabemos que también debo utilizar el comando cat, etc., el archivo shadow, ¿no? Y que debo filtrar aquí con el comando grep, ¿no? El usuario que estoy creando, en este caso sería Jaimito, ¿no? Y al dar entrada, me doy cuenta de que este usuario no tiene una contraseña. Este símbolo de acá, lo voy a poner por aquí como comentario, ¿no? Ese símbolo significa, ¿no? Sin contraseña. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Sin contraseña. O sea, no se le ha asignado contraseña. Lo podemos ver acá. Este signo de admiración, ¿no? El del extremo, en nuestro caso, el signo de admiración terminal, ¿no? Es el que me indica que no se le ha concedido contraseña. Pero sigamos, ¿no? Veamos algo más. ¿Tendrá directorio personal? ¿Qué hay con respecto del directorio personal? A ver, vamos a ver. Son cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? Para ver el directorio personal sabemos que eso estaba en home, ¿no? ¿No? Según esto de acá, ¿no? Entonces vamos a probar, listamos en formato largo, ¿no? Y debemos ver algo en home. Veamos,
y vemos que no se ha creado el directorio personal. O sea, no hay un directorio, ¿no? Acá, ¿no? No se ha creado el directorio personal. O sea que crear, ¿no?, de una manera tan sencilla como ejecutar esta orden, ¿no? No me queda muy completo, ¿no?, todas las características del usuario que debería tener, ¿no? Entonces, vamos a seguir verificando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay con respecto de su descripción de usuario? ¿Qué hay con respecto de, vamos a decir, la shell que va a utilizar? El grupo al que pertenece. ¿Qué hay con respecto a eso? Muy bien, eso lo podemos hacer, ¿no?, con el comando cat etc pass wd, ¿no es cierto? Filtramos y colocamos acá grep Jaimito. ¿Ok? Damos entrada y podemos ver que, bueno, acá está Jaimito. Se supone que le deben asignar una contraseña. Este es su UID, identificador de usuario. Este es su GID, identificador de grupo. Sí está, ¿no?, el dato que corresponde a su descripción. Ahí aparece programador junior. Acá dice que tiene un directorio personal, sin embargo hemos confirmado de que no se ha creado. Y acá tenemos, ¿no?, que la shell por defecto es la shell de Unix. De repente esto no era lo que queríamos nosotros, ¿no?